Viktor Frankl. 5 claves para dormir en paz, sin medicación. Incluso si la insomnia no te deja descansar. Yo sé lo que es cerrar los ojos por fuera, pero seguir despierta por dentro, sentir que el cuerpo pide descanso, pero la mente no lo permite. Y lo peor no es el insomnio. Es esa soledad invisible de no saber qué más hacer para calmarte. Probás un té, un aceite, una melatonina, y nada parece alcanzar. Te empezás a convencer de que hay algo roto en vos y que solo los medicamentos podrían ayudarte. Pero eso también duele porque te quita la esperanza. Por eso quiero empezar este video con una verdad que casi nadie se anima a decir: dormir bien cura más que un antidepresivo. No es magia, es fisiología, pero también es alma, es confianza, es sentido. Viktor Frankl lo descubrió en los momentos más oscuros del ser humano, donde había propósito, había descanso, incluso sin cama, incluso sin silencio. Y hoy la ciencia lo confirma: cuando el alma se siente segura, el cuerpo duerme. Cuando el alma está en guerra, no hay química que alcance. Y si sentís que eso te pasa, si dormís pero no descansás, si despertás con la misma angustia con la que te acostaste, este video es para vos, porque no venís a buscar más consejos, ya probaste de todo, venís a buscar sentido. Y eso empieza ahora. Y si te quedas conmigo hasta el final de este video, hay algo que te prometo. No es un truco, no es una fórmula mágica, pero sí puede cambiar para siempre la forma en que entendés tu sueño. Vas a descubrir por qué tu cuerpo no está roto. ¿Por qué? Tu alma no está cansada, porque sí es posible volver a dormir en paz, incluso si tu mente no para. Incluso si llevas años peleando con la noche, vas a entender cómo recuperar tu descanso sin depender de nada externo, solo con algo que siempre estuvo en vos, pero que nadie te enseñó a despertar. Escucha, necesito ser honesto contigo desde el principio. Hasta yo ya usé melatonina por mucho tiempo, todos los santos días, esas pastillas de 5 milímetros. Estaba completamente convencido de que sin ellas simplemente no podría dormir, hasta que un día dejó de funcionar. Y eso fue muy frustrante, porque realmente dependía de esas cápsulas para conseguir al menos dormir. ¿Y sabes por qué? Porque es exactamente así como funciona el ciclo de dependencia que te voy a explicar ahora. Te acuestas, apagas la luz. Todo está en silencio afuera, pero adentro es como si empezara una tormenta invisible. Tu cuerpo quiere descansar, pero tu mente no lo permite. Y no es solo que piensas demasiado, es que cada pensamiento parece una alarma. Piensas en lo que hiciste hoy, en lo que dejaste de hacer, en lo que no puedes controlar. Y cuanto más deseas dormir, más se activa esa parte de ti que no sabe soltar. Hay una parte de ti que está agotada y otra que no quiere rendirse. Tal vez porque en el fondo, dormir ya no es solo cerrar los ojos, es enfrentarse al vacío, a lo que aparece cuando el mundo se apaga. Porque cuando todo calla, aparece lo que has intentado silenciar todo el día. La culpa que arrastras hace años, las decisiones que dudas, la ansiedad de no ser suficiente, los miedos que no puedes nombrar. El insomnio no es el problema, es el mensajero. Es la forma que tu cuerpo encontró para decirte que hay algo que no está en paz, algo que no está cerrado. Y cuando eso se repite noche tras noche, comienza otro ciclo, el del miedo a no dormir. Porque ya no es solo el insomnio, es el pánico que llega cuando ves el reloj avanzar, es esa sensación de fracaso cuando el amanecer te encuentra con los ojos abiertos. Y entonces aparece la idea, silenciosa, casi como una orden: tengo que tomar algo. Una pastilla, una gota, cualquier cosa que me haga apagar. Pero aquí viene la herida más profunda. No es que tu cuerpo no sepa dormir, es que en algún momento comenzaste a creer que se olvidó. Y esa creencia, más que el insomnio, es lo que te quita la libertad. Porque cuando dejas de confiar en tu propia biología, en tu capacidad natural de descanso, te entregas a la dependencia, no solo química, sino emocional. Empiezas a pensar que sin algo externo no puedes existir con tranquilidad. Y eso, querido mío, querida mía, es la verdadera insatisfacción existencial.
Es esa pérdida invisible de confianza en uno mismo lo que te roba el sueño. Viktor Frankl decía que el ser humano puede sobrevivir a cualquier dolor, menos a la ausencia de sentido. Y cuando ni siquiera dormir tiene sentido, cuando cada noche se convierte en un campo de batalla entre el cansancio y el miedo, la vida entera comienza a apagarse de día también. No estás solo si sientes esto. No estás loca si tu mente parece no darte tregua. Hay una razón profunda por la cual tu descanso se ha vuelto tan difícil. Y no comienza con una deficiencia de melatonina. Comienza con la historia que te contaron y que tú empezaste a creer. Imagina por un momento que tu cuerpo es una casa antigua, con historia, con cicatrices en las paredes, con rincones que solo tú conoces. Cada noche, esa casa apaga las luces, baja las persianas, cierra las puertas, todo está listo para el descanso. Pero hay una habitación que siempre queda abierta. Es un cuarto oscuro, donde se acumulan voces que no has escuchado durante el día. Allí están los pendientes que no se resolvieron, las palabras que te tragaste, los silencios que te dolieron, y apenas cierras los ojos, esa puerta se abre sola, y entonces ya no estás durmiendo, estás huyendo, caminando por pasillos internos donde el descanso es imposible, porque el sueño no entra donde hay vigilancia, y tú has aprendido a vigilar incluso durmiendo. Has convertido tu almohada en un campo de batalla, porque allí, cada noche, luchas con algo invisible. Y te culpas por no poder rendirte, como si descansar fuera una habilidad que perdiste. Pero déjame decirte algo que nadie te dijo aún. Tú no estás roto. Tu casa no está destruida. Solo necesita que la habites de nuevo con confianza. Que te sientes en ese cuarto oscuro y digas en voz baja: aquí también hay espacio para mí. Incluso en mis pensamientos, incluso en mis dudas, incluso en mi cansancio. El sueño no es una fuerza que tienes que conquistar. Es un huésped que llega cuando la casa se siente segura otra vez. Y quizás esta noche, si no intentas tanto, si solo te permites estar contigo sin juicio, esa puerta se cierre sola. Escucha, ¿te acordás que al principio te conté que yo también usé melatonina durante mucho tiempo? Estaba convencido de que sin ellas no podría dormir, y funcionaba al principio, pero un día dejó de funcionar, así, de repente, y fue frustrante. Me sentí traicionado por algo en lo que había depositado toda mi esperanza. ¿Y sabes por qué pasó eso? Porque eso es exactamente lo que hacen estas soluciones que parecen inocentes. Te ofrecen alivio rápido y silencioso, pero te roban la confianza en ti mismo sin que te des cuenta. Lo que nadie te explicó es que los remedios para dormir, incluso los naturales, no curan el insomnio. Lo disimulan. Es como si pusieras una manta sobre una alarma que suena por la noche. El sonido sigue ahí, pero tú ya no lo escuchas. Benzodiazepinas, Zolpidem, antihistamínicos, melatonina, todos tienen algo en común. No te dan sueño, te dan sedación. Y eso es muy diferente. Dormir es un proceso biológico inteligente, profundo, restaurador. Sedarte es forzar al cuerpo a apagarse como si le desconectaras los cables. Tu cerebro no aprende a descansar, aprende a depender. Y cuando esa dependencia se instala, ocurre algo cruel. Tu cuerpo deja de producir lo que necesita para dormir naturalmente. En especial, una sustancia llamada GABA, que es como un abrazo químico interno. Esa sustancia se debilita porque tu cuerpo cree que ya no la necesita. Y con el tiempo, lo que fue una ayuda se convierte en una prisión. Tolerancia, necesidad, desesperación. Y lo más doloroso, la pérdida de confianza en ti mismo. Ya no sabes si puedes dormir sin eso. Y esa duda, esa inseguridad, es más fuerte que el insomnio en sí. Es como si tu cuerpo quisiera ayudarte, pero tú le dijeras todo el tiempo que no puedes solo. Y él, obediente, deja de intentarlo. Lo sé, es duro escuchar esto, pero más duro aún es vivir atrapado en ese ciclo. La buena noticia es que eso no es irreversible. Y lo que vamos a hacer juntos ahora es entender por qué tu cuerpo no olvidó cómo dormir. Solo necesita que le recuerdes que puede.
Viktor Frankl decía que la mayor tragedia existencial ocurre cuando entregamos nuestra libertad interna a una solución externa. Y eso es exactamente lo que pasa con el insomnio. Cada vez que tomas una pastilla como última esperanza, estás reforzando una creencia silenciosa pero poderosa, que tú ya no puedes solo, que algo dentro de ti se rompió y necesita ser reemplazado. Y entonces, sin darte cuenta, el insomnio deja de ser un síntoma, se convierte en una identidad. Ya no es una mala noche. Es una etiqueta que cargas, y esa etiqueta empieza a definir cómo te ves, cómo hablas contigo mismo, cómo te enfrentas al día siguiente. ¿Te has dado cuenta? Ya no dices, no dormí bien, dices, yo soy así, como si dormir fuera un privilegio que perdiste. Pero no lo perdiste. Lo que perdiste fue la fe, en tu cuerpo, en tu mente, en esa parte de ti que todavía sabe cómo descansar, aunque hoy no lo recuerde. El insomnio no es una falla, es un grito. Un aviso del alma que dice, necesito reconciliarme con algo. Y cuando no escuchamos ese mensaje, cuando solo lo silenciamos con química, el cuerpo deja de confiar. Y el sueño, que antes era un acto natural, instintivo, primario, se convierte en una lucha, una batalla contra ti mismo. Y dime tú, ¿cómo se puede dormir en paz si el enemigo es uno mismo? Imagina que dentro de ti siempre hubo un faro, no uno perfecto, ni brillante como los de revista. Un faro antiguo, de esos que han resistido tormentas, de luz suave pero firme, que nunca necesitó llamar la atención para hacer su trabajo. Ese faro eres tú cuando confías en ti mismo, cuando te sientes en casa dentro de tu propio cuerpo, cuando puedes cerrar los ojos y saber que el descanso vendrá, no como una recompensa, sino como un derecho. Pero en algún momento, la tormenta fue tan fuerte que dudaste de esa luz, y alguien llegó con una linterna, una pastilla, un suplemento, un consejo envuelto en promesas, y tú, cansado, aceptaste, porque era más fácil creer en lo que venía de fuera que sostener una fe que ya temblaba por dentro. Y esa linterna funcionó por un tiempo, te dio tregua, pero también te hizo olvidar que tú tenías un faro propio, uno que no dependía de horarios, de dosis ni de rituales, solo necesitaba una cosa, que no lo apagues tú mismo. Pero cuando dejas que todo el poder esté en lo externo, algo dentro de ti se rompe. No tu biología, no tu cerebro. Se rompe tu memoria de confianza. Esa memoria que dice yo puedo, yo sé, yo recuerdo cómo descansar. El insomnio no es el problema. Es la señal de que perdiste el vínculo con tu propia noche interior. Con ese momento sagrado donde cuerpo y alma se sueltan, no porque todo esté resuelto, sino porque tú decides no luchar más. Y el faro no está apagado, solo está cubierto de polvo. Y cada vez que crees que sin algo de fuera no puedes, ese polvo se acumula. Pero esta noche, si decides no encender nada externo, si simplemente te quedas contigo en silencio, respirando, sintiendo, reconociéndote, puede que esa luz vuelva a brillar, no como un rayo, no como un milagro, sino como una certeza suave que te dice desde dentro, aún estás a tiempo de volver a confiar. El ser humano es aquel que inventa lo que le falta. Eso decía Viktor Frankl. Y no hablaba solo de creatividad, hablaba de algo mucho más profundo. De la capacidad de reconstruirse desde adentro, incluso cuando todo afuera parece decir lo contrario. Si hoy sientes que perdiste el sueño, que tu cuerpo ya no sabe cómo descansar, que tu mente se volvió tu enemiga, quiero que escuches esto. Tú no estás dañado, no eres incapaz, no eres una persona insomne por naturaleza. Lo que estás es desconectado de un sistema biológico que todavía vive en ti. Solo está dormido, silenciado, como una música que quedó baja, pero sigue sonando. Y no necesitas recuperar todo de golpe. Solo necesitas dar un paso, un gesto que le diga a tu cuerpo, aún confío en ti. Porque el sueño no se fabrica, se permite, se invita. Y cuando tú vuelves a creer que puedes, el cuerpo lo recuerda, porque lo sabía, siempre lo supo. Imagina que dentro de ti hay un músico antiguo, sabio,
que durante años supo tocar una melodía que te llevaba al descanso sin que tú tuvieras que hacer nada. Él conocía el ritmo de tu cuerpo, la cadencia de tu respiración, los silencios donde el alma se rendía sin miedo. Era él quien cada noche afinaba los instrumentos invisibles que te llevaban al sueño. Pero un día dejaste de escucharlo, no porque él se callara, sino porque afuera todo empezó a hacer más ruido, preocupaciones, noticias, culpas, exigencias, recomendaciones. Y entonces alguien te dijo: deja de buscar la melodía adentro, toma esto, escucha esto otro, sigue esta fórmula. Y tú, sin darte cuenta, fuiste cerrando la puerta donde ese músico esperaba. Y él se sentó en silencio. No desapareció, solo esperó. Esperó a que tú lo volvieras a llamar. Y quizás por eso estás aquí ahora, porque sientes que hay algo en ti que aún sabe cómo regresar. Y ese algo es ese músico. No necesita que sepas todo, solo que le abras una rendija, que respires profundo y digas: ya no voy a gritar tanto hacia afuera, voy a volver a escuchar hacia adentro. Y quizás esta noche, si cierras los ojos sin exigencia, sin miedo, sin obligación, esa melodía vuelva, suave, imperfecta, pero tuya, porque el cuerpo no olvida cómo descansar, solo necesita que tú dejes de olvidar cómo confiar. Hoy, antes de dormir, escribe a mano esta frase: confío en que mi cuerpo sabe volver a casa. No importa si no lo sientes aún, no importa si dudas, lo importante es que lo escribas, con tu propia letra, con tus propios trazos. Porque cuando tú escribes algo con la mano, el cerebro lo interpreta como una instrucción interna, una especie de llave simbólica que activa rutas que parecían olvidadas. Luego, dobla ese papel, colócalo debajo de tu almohada. Y no pienses en él como un amuleto. No es magia. Es biología aplicada a través del símbolo. Lo que estás haciendo se llama priming positivo. Es una técnica validada por la neurociencia que prepara al sistema nervioso para respuestas nuevas. Como si le dijeras al cuerpo: esta noche no será como las demás. Esta noche vamos a intentar confiar un poco más. El objetivo no es dormir de inmediato. El objetivo es desobedecer una mentira. La mentira de que tú no puedes. La mentira de que algo externo es más sabio que tu biología. Esta noche no necesitas probar nada. Solo estar, respirar y dejar que ese pequeño papel debajo de tu almohada te recuerde en silencio que aún hay caminos dentro de ti esperando ser recorridos de nuevo. La prisión más profunda del insomnio no está en el cuerpo, está en la creencia de que tu cuerpo ya no sabe volver. Pero, ¿y si esa creencia fuera el verdadero veneno? ¿Y si todo empezara a cambiar en el momento en que tú dejas de repetir esa historia? Dormir no es una batalla, es una reconciliación. Y cada vez que tú eliges confiar, aunque sea un poco, estás regresando a ti. Pero aún hay una verdad que casi nadie te cuenta. Una verdad que la ciencia ya sabe, pero que la industria prefiere callar. Y es que dormir profundamente puede ser más poderoso que cualquier antidepresivo. En el próximo bloque te voy a mostrar por qué. Y por qué quizás nunca te contaron eso. ¿Te has dado cuenta de que nadie valora el sueño hasta que lo pierde? Dormir se volvió un lujo, un privilegio para quienes tienen la vida bajo control. Un detalle que muchos sacrifican por trabajar más, producir más, estar más disponibles. Pero hay algo que nadie te dijo, o peor, algo que muchos prefirieron ocultar. Y es que el sueño profundo es el antidepresivo más poderoso que existe. No es metáfora, es evidencia científica. Estudios publicados por el American Journal of Psychiatry demostraron que las personas que duermen bien, con sueño profundo y regular, tienen una reducción de síntomas depresivos 3 veces mayor que aquellas que toman fluoxetina u otros ISRS. Pero tú no ves esa noticia en la portada de ningún diario. Nadie te dice eso en una receta. ¿Y sabes por qué? Porque el sueño no se vende. El descanso no genera dividendos. Lo que genera ingresos es tu sufrimiento prolongado, tu dependencia química, tu agotamiento convertido en consumo,
Por eso, hoy vamos a hablar de lo que casi nadie quiere decirte, que tu cuerpo tiene un recurso natural, gratuito y poderosísimo, que podría estar curándote desde adentro, pero alguien prefirió que lo olvidaras. Durante décadas te vendieron la idea de que la depresión era simplemente una falta de serotonina, una especie de desequilibrio químico que se corregía tomando algo que completara lo que tu cuerpo no producía. Pero la ciencia ya desmontó esa explicación. Hoy sabemos que la depresión es mucho más compleja. No se trata solo de química, se trata de trauma, de estrés crónico, de inflamación cerebral, de sentido de vida, de ritmo biológico alterado. Y es ahí donde el sueño profundo entra como un verdadero acto terapéutico. Dormir bien no es descansar por descansar, es activar un sistema de reparación integral que toca todos los puntos vulnerables de la salud emocional. Porque cuando duermes profundamente, tu cuerpo regula el eje HPA, que es el centro de tu respuesta al estrés. Reduce la inflamación neuroendocrina, restaura niveles naturales de dopamina y noradrenalina, reorganiza las memorias traumáticas desde una nueva perspectiva. Y sí, también mejora la serotonina, pero lo hace de forma orgánica, dentro de un equilibrio mayor. Entonces la pregunta es, ¿por qué nadie te explicó esto antes? ¿Por qué seguimos tratando la tristeza con pastillas cuando el cuerpo tiene herramientas que podrían sanar desde adentro? La respuesta duele, porque el sistema médico tradicional no se construyó para tu autonomía, se construyó para tu dependencia. El sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido. Así lo decía Viktor Frankl, y no lo decía como consuelo, lo decía como verdad profunda que él mismo vivió en los peores escenarios, y eso también aplica al insomnio. Dormir bien no es solo tener un cuerpo en silencio, es tener una vida en la que algo, aunque sea pequeño, tiene sentido suficiente como para permitirte soltar el control, porque el cuerpo solo descansa cuando siente que hay algo por lo cual vale la pena despertar. Y eso no se fabrica con medicamentos. Eso nace cuando tú, con toda tu historia encima, con tus cicatrices, tus pérdidas, tus dudas, decides reconectarte con algo que te ancle. Puede ser un gesto, una persona, un recuerdo, una meta suave. Dormir profundamente no es el objetivo. Es la señal de que el alma dejó de pelear con el día que vivió. Es el suspiro del cuerpo cuando siente que por fin hay algo de coherencia entre lo que vives por fuera y lo que sientes por dentro. Piensa en esa noche en que dormiste profundamente. No porque estabas agotado, no porque tomaste algo, sino porque ese día algo en ti se sintió completo. Quizás fue una conversación sincera, o una caminata en silencio, o haber dicho que no donde siempre decías que sí. Ese tipo de noche en que el cuerpo no pidió nada, solo soltó, porque había vivido un día que cerraba en coherencia. Dormir así no es suerte, es consecuencia. Es el lenguaje silencioso del cuerpo diciendo, estoy en paz, aunque sea por un instante. Pero también están esas otras noches, donde todo lo que hiciste te alejó más de ti mismo, donde hiciste todo lo que debías hacer, pero nada de lo que querías sentir, donde fuiste funcional, pero no fuiste tú, y ahí el cuerpo resiste, porque no quiere repetir, porque sabe que no vale la pena apagar si mañana será igual. Frankl decía que no basta con sobrevivir, que el alma humana necesita sentido tanto como el cuerpo necesita aire, y eso incluye el sueño. Porque el sueño es como un espejo biológico del alma. Cuando hay coherencia, aparece. Cuando hay desconexión, huye. Entonces tal vez hoy no se trata de preguntarte cómo dormir mejor, sino de preguntarte por qué tu cuerpo no siente que puede descansar. ¿Qué parte de tu día no tiene sentido? ¿Qué decisión estás posponiendo? ¿Qué palabra te negaste a decir? Porque dormir no es solo cerrar los ojos, es cerrar el día con dignidad, aunque duela, aunque aún falte mucho. Pero con la certeza silenciosa de que al menos por hoy fuiste un poco más tú. Viktor Frankl durmió durante años en un catre helado, rodeado de muerte, hambre y desesperación. Y aún así, en medio de esa oscuridad, él escribió mentalmente libros que aún no existían. Imaginó conferencias,
Recordó a su esposa como si ella estuviera allí, y todas las noches, antes de cerrar los ojos, repetía algo en silencio. Esto también tiene que tener un sentido. Él no dormía porque estaba tranquilo. Dormía porque, de alguna manera, se había reconciliado con su dignidad, incluso si le quitaban todo, incluso si no tenía abrigo, ni pan, ni nombres. Él todavía podía elegir cómo responder a la vida. Y es eso lo que lo sostuvo, lo que lo dejó sobrevivir. Porque cuando el cuerpo no encuentra paz afuera, solo puede dormir si la encuentra adentro. Frankl decía que el ser humano puede soportar cualquier cómo, si tiene un porqué. Y tal vez lo que te falta no es una fórmula para dormir. Es un porqué suave que te devuelva a ti mismo. Un gesto interno que diga, estoy aquí, sigo aquí y merezco descansar. Porque descansar no es un premio, es un derecho que se enciende cuando, aún entre ruinas, tú decides tratarte con dignidad. Esta noche, antes de dormir, hazte una sola pregunta, pero hazla de verdad, sin apuro, sin buscar una gran respuesta. Solo deja que aparezca. Pregúntate, ¿cuál es el motivo más pequeño que tengo hoy para querer despertar mañana? No pienses en grandes metas, ni en cosas que aún no llegaron. Piensa en algo real, algo pequeño, algo tuyo. Puede ser un café en silencio, el aroma de alguien que amas, terminar un libro, ver una planta crecer, sentir el sol en la cara. Esa pregunta, aunque parezca simple, activa en tu cerebro el sistema de anticipación positiva, un circuito neurológico que libera dopamina cuando percibe que hay algo valioso esperándote. No tiene que ser perfecto, solo tiene que ser sentido. Porque cuando el cuerpo detecta que hay un para qué, comienza a confiar. Y al confiar, se permite descansar. No es autoayuda, es neurobiología emocional. Dormir bien es una forma de decirle a la vida, sí, aún quiero estar aquí, y tú mereces decir eso. Aunque sea en voz baja, aunque aún te duela, porque cada noche en que logres hacerlo, estarás reconstruyendo desde dentro el deseo de vivir. ¿Tú ya sentiste eso? Que después de una noche de sueño profundo, tu cuerpo y tu mente se reconcilian, como si por fin se pusieran del mismo lado, o al revés, que después de noches en vela, lo único que quedaba era el cansancio de existir. Me encantaría leerte, aquí en los comentarios, porque a veces escribir lo que duele es el primer paso para entender que el problema no está solo en la cabeza, está en el modo en que la vida nos está doliendo. Y ponerle palabras a eso ya empieza a liberar un poco del peso que cargamos solos. Imagina que cada noche tú cruzaras un umbral invisible, como si entraras en un templo, no uno de piedra, ni de fe impuesta, sino un templo que solo tú puedes habitar, donde no se habla, donde no se piensa, donde cada herida se va cerrando en silencio. Ese templo es tu sueño profundo, y ahí, mientras tu cuerpo reposa, tu mente ordena lo que el día dejó desordenado. Tus emociones se reacomodan, tus recuerdos encuentran lugar, tus excesos se diluyen sin que lo sepas. Pero en algún momento, ese templo fue invadido, por el ruido, por la prisa, por la luz azul, por las exigencias, por los medicamentos, por el miedo, y lo que antes era un refugio, ahora es solo una pausa interrumpida. Te despiertas cansado, como si no hubieras dormido, como si algo dentro de ti siguiera en guerra incluso con los ojos cerrados, pero quizás lo más doloroso no es eso, es que ya te acostumbraste a no restaurarte, a no dormir de verdad, a no habitar ese lugar que alguna vez fue tuyo. Hoy vamos a recordarte cómo volver a él, y tal vez eso sea lo más trágico de la pérdida del sueño profundo. No es solo que te cansas, es que dejas de tener acceso a ese espacio interno donde tu mente podría curarse. Porque dormir, en términos psicológicos, no es solo descanso, es un estado de reorganización neuroemocional. Cuando entras en sueño profundo y luego en sueño REM, tus sistemas internos comienzan a limpiar, clasificar, archivar. Tus recuerdos emocionales se reordenan, tu amígdala, que regula el miedo, se desactiva, tus redes de hiperalerta bajan su intensidad,
y la memoria traumática se disuelve poco a poco en nuevas conexiones. Es decir, el sueño no te borra, te reintegra, pero cuando no duermes bien, todos esos procesos quedan inconclusos y tu psique se va cargando, día tras día, sin poder descargar, sin poder resignificar. Y así, poco a poco, tu mente se vuelve un cuarto desordenado, lleno de objetos que ya no sabes dónde poner. Memorias que se repiten, ideas que giran, emociones que no se procesan. Y eso no se llama solo insomnio, se llama colapso integrativo. Porque no es solo que no descansas, es que pierdes acceso a la capacidad más humana que tenemos, la de transformar lo vivido en sentido. Entonces no es solo una mala noche, es una cadena silenciosa que comienza con un sueño interrumpido y termina con una vida que ya no se siente habitable. Pero entender esto no es una condena, es una puerta, porque si tu cuerpo supo dormir una vez, aún sabe cómo volver. Durante mucho tiempo nos hicieron creer que dormir era perder el tiempo, que mientras dormías no hacías nada, que descansar era para los débiles o para los que no tenían metas. Pero eso no es solo un error, es una distorsión peligrosa, porque lo que pasa en tu cerebro mientras duermes es exactamente lo que sostiene tu salud emocional. En el sueño profundo, fase NREM, ocurre una limpieza neurofisiológica intensa. Las células gliales activan el sistema linfático cerebral y eliminan residuos como la beta-amiloide, proteína relacionada con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Además, durante esta fase, tu cuerpo regula la inflamación, repara tejidos y equilibra el sistema inmune. Pero lo más profundo sucede en la fase REM. Es ahí donde tu cerebro rearquiva memorias, conecta emociones con narrativas simbólicas y desactiva redes de hiperalerta que causan ansiedad crónica. Es ahí donde los recuerdos traumáticos son reprocesados, reorganizados y neutralizados. Dormir no te desconecta, te reintegra. Es la única forma de actualizar tu sistema emocional sin que tengas que hacer nada consciente. Pero cuando no duermes bien, esos mecanismos fallan, y lo que no se archiva, se repite. Por eso te levantas con la sensación de que el pasado sigue abierto, de que nada se resuelve, de que tu mente nunca se apaga del todo. No es pereza, no es drama, es agotamiento crónico de un sistema que no tuvo espacio para sanar. Y se nota, en tu humor, en tu memoria, en tu paciencia, en tu capacidad de sentir placer. Todo eso depende de cómo duermes. Y si eso se ha roto, no es tu culpa. Es que nadie te explicó que el sueño no es descanso. Es reconstrucción emocional profunda. Frankl decía que el ser humano no necesita solo reposo. Necesita reconciliarse con el sentido de su dolor. Y eso cambia todo. Porque entonces dormir no es solo cerrar los ojos. Es rendirse, aunque sea por unas horas, a la idea de que tu historia puede ser abrazada sin defensa. Porque para dormir de verdad, hay que sentirse a salvo. Y sentirse a salvo no es una función química, es una experiencia existencial. Solo duerme profundamente quien ha podido, al menos por un instante, hacer las paces con lo vivido. Dormir no es desconectarse, es confiar. Es aceptar que no todo está resuelto, pero que ya no necesitas estar en vigilancia constante. Es decirle al cuerpo, puedes pausar, yo me encargo. Es el único momento del día en que dejas de controlar. Y justamente por eso, es un espejo de tu vínculo con la vida. Si el sueño no llega, tal vez no es porque tengas insomnio. Tal vez es porque hay partes de ti que aún no se sienten dignas de descansar. Y el cuerpo escucha eso, porque el cuerpo no obedece al reloj, obedece al alma, y si tu alma sigue en guardia, no hay pastilla que funcione. Solo cuando vuelves a habitarte sin culpa, sin exigencia, sin máscara, el sueño viene, no porque lo forzaste, sino porque tu biología reconoció que ya puedes soltar. Dormir bien no es solo tener energía al día siguiente, es un indicador profundo de salud emocional. Porque tu cuerpo solo se permite dormir cuando siente que puede soltar el control.
Y eso no depende de cuántas horas pasaron en la cama. Depende de cuánta guerra hay dentro de ti cuando cierras los ojos. El insomnio, muchas veces, no es un problema físico. Es una expresión del trauma, del estrés acumulado, del miedo de bajar la guardia. Porque el sueño profundo solo aparece cuando el sistema nervioso siente que ya no necesita defenderse. Si dormiste mal durante años, es posible que tu cuerpo haya aprendido que la noche no era segura, que cerrar los ojos era arriesgado, que descansar podía ser peligroso. Y eso, aunque haya pasado hace mucho, queda grabado, porque el cuerpo tiene memoria. La psique, cuando no puede elaborar lo vivido durante el día, guarda esas cargas en los márgenes del sueño. Por eso hay personas que despiertan a las 3 de la mañana y no saben por qué. Es el inconsciente liberando lo que no pudo procesar. Por eso hay sueños repetidos. Por eso hay miedo al silencio. Porque dormir no es solo una función biológica, es una invitación a confiar en la vida. Y si no hay confianza, no hay sueño. Frankl decía que la vida tiene sentido incluso en las condiciones más extremas, y que encontrar ese sentido no te saca del dolor, pero te da un lugar interno desde donde resistirlo. Dormir, entonces, no es solo rendirse al descanso, es tocar ese lugar, donde el caos se aquieta, donde el cuerpo ya no necesita luchar, donde la mente por fin se siente en casa. Frankl decía que la vida es como una obra de teatro, incluso un solo minuto puede estar lleno de sentido, y quizás eso sea lo que más olvidamos cuando intentamos dormir sin lograrlo. Que el sueño no llega cuando el día fue perfecto, llega cuando el día fue vivido con algún nivel de coherencia. Coherencia no significa controlarlo todo, significa haber estado presente, al menos un poco. Haber sido tú, aunque sea por instantes, porque el cuerpo solo se permite soltar cuando siente que la jornada cerró, que lo que pasó tuvo algún valor. Y eso no viene de la productividad, viene del vínculo con uno mismo. Dormir profundamente es una respuesta biológica a una experiencia existencial. La sensación de que no necesitas seguir en guardia. Y eso no se logra con esfuerzo. Se permite. El sueño es pausa entre actos. Un momento sagrado donde todo lo que no pudiste resolver puede al menos encontrar lugar. Y si tu noche ha estado rota, no es porque estés fallando, es porque tu cuerpo aún no recibió la señal de que el día terminó en paz. Hoy esa señal puede empezar a volver. Hoy, al acostarte, respira profundo y repite en silencio esta frase sencilla pero poderosa. Yo permito que mi cuerpo trabaje por mí mientras duermo. Luego, coloca tu mano sobre el pecho. Cierra los ojos. E imagina que dentro de ti existe un espacio donde todo se está reparando, incluso si no puedes verlo. Ese gesto activa tu nervio vago, calma tus sistemas de alerta y comunica al inconsciente que ya no necesitas luchar. No es un truco, es biología, pero también es simbólico, porque al tocar tu propio pecho estás recordándole a tu mente que hay un lugar dentro de ti donde aún existe cuidado y donde el descanso puede empezar a volver. Ahora que entendiste lo que el sueño realmente hace por ti, quiero que te quedes con esta imagen. Cada vez que duermes bien, algo dentro de ti se reorganiza sin palabras. El descanso profundo es una forma de amor silencioso que tu cuerpo te ofrece cuando ya no necesita defenderse. Pero hay algo más que interfiere en todo esto. Algo más sutil, más invisible y más común de lo que imaginas. Es el intento desesperado de dormir. Es el esfuerzo. Es la presión de necesito descansar ya, que termina activando justo lo contrario. De eso vamos a hablar en el próximo bloque, porque a veces lo que no te deja dormir no es el insomnio, es el miedo de no lograrlo. Apagas la luz, colocas el celular a un lado, respiras hondo y te dices a ti misma, ahora sí, necesito dormir, pero pasan 10 minutos, 20, 40, y tu mente sigue activa, como si estuviera buscando algo. Empiezas a pensar en la hora, en el día siguiente, en todo lo que tienes que hacer si no descansas. Y sin darte cuenta, tu cuerpo ya no está relajado, está en alerta. Tu corazón late más fuerte, tus músculos se tensan, tu respiración se vuelve corta.
No estás despierta porque no puedes dormir. Estás despierta porque estás tratando demasiado. Porque cuanto más quieres que el sueño llegue, más lo alejas. Y lo más doloroso es que no lo haces por capricho. Lo haces porque estás desesperada, porque solo querías descansar. Pero ese querer se convirtió en una vigilancia interna que activó todo lo contrario. Intentar dormir dejó de ser un deseo y se volvió una orden. Y tu cuerpo no obedece órdenes bajo presión, solo bajo confianza. Y entonces pasa lo que nadie te explica. Tu cuerpo empieza a confundirse, porque tú lo estás empujando a hacer algo que solo puede suceder si no se lo exiges. Te das cuenta de que no puedes obligarte a dormir, pero igual lo intentas. Cambias de posición, abres los ojos. Los cierras otra vez. Piensas en contar ovejas, piensas en no pensar, pero eso también es pensar. Y sin querer, entras en un ciclo silencioso de frustración que tu cuerpo interpreta como peligro, porque para el sistema nervioso, todo lo que se siente como esfuerzo se parece al estrés, y el sueño no vive en el estrés, vive en la rendición. Pero, ¿cómo rendirse cuando sientes que no puedes más? Cuando solo querías apagar el mundo por unas horas, y el mundo ahora es tu propia mente. Es ahí donde empieza la guerra más sutil, la que nadie ve, la que ocurre entre tus sábanas y tus pensamientos, entre tu cuerpo que pide descanso y tu mente que no lo permite. Es una batalla que no se gana durmiendo, se gana desaprendiendo a luchar. Frankl llamó a esto hiperintención. Es cuando deseas algo tan intensamente que el propio deseo interfiere con la posibilidad de lograrlo. Y el sueño es uno de los escenarios donde esto más ocurre, porque dormir no es un acto de voluntad. Es un fenómeno biológico que depende de un sistema nervioso que se sienta seguro. Pero lo que nadie te cuenta es que intentar dormir activa justo la parte del cerebro que te mantiene en control, el córtex prefrontal. Esa zona se enciende cuando tomas decisiones, cuando analizas, cuando planeas. Es la que usas para hacer. Pero dormir no se hace. Dormir sucede. Y solo sucede cuando se activa el sistema parasimpático, ese que solo responde a señales de seguridad, de calma, de no urgencia. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más lo intentas, más frustración generas. Y esa frustración libera adrenalina, te acelera, te tensa, y le dice al cuerpo que no es hora de apagar, porque el cuerpo no entiende que estás buscando descanso, solo entiende que estás en lucha. Y la lucha, aunque sea interna, es una forma de peligro. El sueño es como una mariposa. Si intentas atraparla, se va. Pero si te quedas quieta, puede que venga y se pose sobre ti. Es por eso que Frankl propuso una salida radical, la intención paradójica. En vez de forzar el sueño, haz lo contrario. Permítete estar despierta, no desde la lucha, sino desde la curiosidad, desde la conciencia. ¿Qué está intentando decirte tu insomnio? ¿Qué parte de ti no encuentra aún un lugar seguro para soltar? Porque muchas veces no es el sueño lo que falta, es el silencio interior lo que resulta insoportable. Y cuando eso pasa, la noche se vuelve un espejo. Un espacio donde no puedes huir de ti misma, pero también puede ser una puerta, una oportunidad para transformar esa vigilia en presencia, esa ansiedad en observación, ese miedo en aprendizaje. No tienes que dormir para sanar, a veces basta con mirar tu insomnio de frente y decidir que no vas a pelear más con él, solo vas a escucharlo. Imagínate que entras en una habitación oscura, estás cansada, solo quieres dormir, buscas el interruptor de la luz para apagarlo, pero no lo encuentras. Empiezas a buscarlo con más prisa, tus manos tocan la pared, se mueven ansiosas, te tropiezas con los muebles, te desesperas, sientes que cuanto más lo buscas, menos lo ves. Y justo en ese momento, comprendes, no es que la luz esté fallando, es que estás empujando demasiado en la oscuridad. Y el sueño es ese mismo interruptor, no se activa con fuerza, se revela en la quietud. El problema no es no dormir. El problema es la urgencia, la presión, la necesidad de que ocurra ahora, como si descansar fuera una tarea que también tienes que cumplir.
Pero el descanso no nace del esfuerzo, nace de la entrega. Y esa entrega muchas veces no es física, es existencial. Viktor Frankl decía que cuanto más presionamos una experiencia humana, más se escapa de nosotros. Dormir no es obedecer al cuerpo, es reconciliarse con él. Y cuando dejas de pelear con la noche, ella te devuelve el regalo que habías olvidado, la paz de simplemente ser. Frankl decía que no es el sueño lo que debe buscarse, sino la serenidad que lo antecede. Y la serenidad no nace del esfuerzo, nace de la confianza, de esa decisión silenciosa de soltar el control, aunque sea por unos minutos. Porque el control es enemigo del descanso. El cuerpo no duerme cuando se siente presionado, duerme cuando se siente permitido. Y permitir no es renunciar. Es elegir dejar de luchar contra algo que no se resuelve con fuerza, sino con presencia. Dormir es un acto de confianza. Y toda confianza, como decía Frankl, es una forma silenciosa de libertad. Hoy, al acostarte, prueba lo siguiente. En vez de pensar necesito dormir, dite a ti misma en voz baja o mentalmente, si no duermo ahora, está bien, puedo simplemente descansar. Luego, lleva tu atención a la respiración. No la fuerces, solo obsérvala como si estuvieras viendo una ola suave que va y viene. Si vienen pensamientos, no luches con ellos. Déjalos pasar como si fueran nubes. Esta práctica simple desactiva la hiperintención, reduce la actividad del lóbulo frontal y permite que el cuerpo entre en modo parasimpático. No estás renunciando a dormir. Estás saliendo del camino para que el sueño pueda regresar por sí solo. No se trata de dormir más, se trata de intentar menos. Dime algo con honestidad, tú también has intentado forzar el sueño. Y solo has conseguido que se aleje más todavía, si te ha pasado eso. Alguna vez cuéntamelo en los comentarios. ¿Cómo lo vives tú? ¿Qué pasa por tu mente cuando no puedes dormir? A veces escribir lo que no le decimos a nadie ya es una forma de descansar un poco, porque esa lucha secreta que parece solo tuya, en realidad es compartida por miles de personas, y al ponerla en palabras, quizás empiece a pesar menos. Y quién sabe, tal vez esta noche duermas con un poquito más de ligereza, solo por no cargarlo sola. Hay noches en que te duermes sin darte cuenta porque el día te dejó llena. No perfecta, no fácil, pero llena. Llenita de algo que sí valía la pena. Puede haber sido una conversación honesta, un gesto de cuidado, una risa simple, o una meta que lograste cruzar. El cuerpo lo siente. Siente que puede soltar, que puede confiar en el final del día, porque lo que hiciste tuvo sentido. Pero también hay esas otras noches, las que llegan después de un día sin alma. De una jornada automática, donde todo fue correcto, pero nada fue verdadero. Donde cumpliste con todo, menos contigo. Y ahí el cuerpo no duerme. Porque no entiende para qué apagar si nada se encendió por dentro. Y no es depresión, no es ansiedad, es ausencia de propósito, de algo que le diga al cuerpo que vale la pena descansar porque mañana habrá algo que lo haga despertar con sentido. Y lo más curioso es que nadie te dice eso, que tu insomnio puede no ser ansiedad ni tampoco estrés. Puede ser vacío, un vacío tan invisible que pasa como normalidad, porque cumpliste con todo, porque no pasó nada malo. Pero tampoco pasó nada verdadero, y el cuerpo lo percibe. Lo que no tiene alma, el cuerpo no descansa. La neurociencia lo confirma. La falta de sentido desregula completamente tu reloj biológico. El cortisol se queda alto por la noche. La melatonina no se activa. El sueño REM se fragmenta. Es como si el cerebro entrara en modo búsqueda. Una especie de radar encendido que sigue preguntando, ¿y todo esto, para qué? El sistema nervioso interpreta ese silencio como un peligro. Como si dijera, algo falta, quédate alerta. Y tú no entiendes por qué no puedes dormir. Pero tu cuerpo sí sabe que no estás cansada de hacer. Estás cansada de hacer sin sentido. Y dormir no es solo apagar, es confiar. Es saber que hoy terminó con algo que sí valió la pena, aunque sea pequeño, aunque sea íntimo, aunque nadie más lo haya visto. El cuerpo humano no duerme bien cuando el alma no se siente viva.
Hay algo más profundo en esta historia del insomnio que casi nadie nombra, pero que tú quizás ya has sentido. El cuerpo puede soportar el cansancio físico, incluso puede sobrevivir sin dormir por algunos días, pero lo que no aguanta es la sensación de estar viviendo una vida sin alma, una rutina sin voz, una secuencia de días que no dejan huella. Lo que te quita el sueño no es el ruido de afuera, es el silencio de adentro. Es el lugar donde antes había deseo, dirección, alegría, y ahora hay solo funciones. El cuerpo que no encuentra un para qué deja de confiar en el descanso, porque el descanso solo es posible cuando el alma siente que vale la pena volver a despertar mañana. Y eso no se resuelve con técnica, ni con suplemento, ni con voluntad. Se resuelve con verdad. Y muchas veces la verdad que más duele es la de reconocer que no sabemos más por qué estamos haciendo lo que hacemos. Y sin ese por qué, el cuerpo entra en vigilancia crónica, no por enfermedad, sino por desesperanza. El insomnio se convierte en síntoma de una vida que dejó de tocar lo esencial. Y mientras eso no se reordene, el cuerpo seguirá preguntando por las noches. ¿Realmente vale la pena soltar? La mayoría de los abordajes sobre insomnio siguen tratando el problema como si fuera solo fisiológico, como si todo se resumiera a un desequilibrio hormonal o a una mala higiene del sueño. Pero la verdad es que muchos de los cuerpos que no logran dormir no están desregulados, están desorientados, no están enfermos, están vacíos, porque la falta de propósito no solo duele en el alma, afecta directamente al sistema nervioso. Inhibe la producción de melatonina, mantiene el cortisol elevado, incluso en la noche, fragmenta el sueño REM, que es el encargado de restaurar el equilibrio emocional. Y todo eso ocurre, no porque el cuerpo esté roto, sino porque está en alerta. Un tipo de alerta que no se activa por miedo, sino por vacío. Es como si el cerebro dijera, algo falta, no puedes relajarte. Aún el sistema de búsqueda sigue encendido. Lo más cruel é que isso não aparece nos exames de sangue, nadie fala disso na consulta médica, mas você sente o impacto todo dia, não consegue relaxar, porque a tua biologia aprendeu que dormir é perigoso, não por ameaça externa, mas porque o amanhã parece não ter nada de vivo à espera. É assim que a ausência de sentido desregula o sono, não como uma doença, mas como um chamado profundo do corpo, dizendo, falta algo real. Frankl decía que el ser humano necesita dar un sentido a su sufrimiento, o se enferma y dormir profundamente. Es una de las señales más silenciosas de que el alma empezó a confiar en la vida, porque el sueño no llega por casualidad. Llega cuando el cuerpo siente que el día se cerró, no en perfección, sino en coherencia, no en logros grandiosos, sino en pequeños actos de verdad. El reloj biológico es simbólico. Él no obedece al calendario, obedece al alma. Y el alma solo desacelera cuando siente que el día valió la pena, que hubo algo por lo cual sí valía la pena habitar el tiempo. Por eso hay gente que duerme mejor. En días simples donde hubo afecto, cuidado, presencia, que en semanas enteras de productividades sin sentido, porque el cuerpo no descansa por cumplir, descansa por resonar internamente con lo vivido. Dormir no es el final de un día, es una reconciliación íntima con él. Es como si el cuerpo dijera esto, sí puedo soltar esto, sí puedo cerrar por dentro, y ese cierre solo es posible cuando tú sentiste, aunque sea por un instante, que valió la pena estar viva hoy. Y quizás por eso hay noches en las que el cuerpo simplemente no puede soltar. No es porque esté roto, es porque no encuentra un para qué cerrar los ojos, es porque teme que mañana sea igual que hoy, que no haya nada distinto esperándote, que la vida se repita sin alma, sin vínculo, sin belleza, y el cuerpo siente eso antes que tú lo racionalices. Por eso Frankl no hablaba solo de sentido, como idea, hablaba de sentido, como raíz, como necesidad biológica, espiritual, emocional, porque el sueño verdadero no brota del cansancio, brota del encuentro interno con algo que valió la pena. Si el alma no se siente en casa, el cuerpo no descansa. Lo que se llama insomnio, muchas veces es apenas eso,
el cuerpo esperando un sí interno que no llegó. Todavía el cuerpo preguntando, ¿para qué despertar mañana? Y mientras esa pregunta no tenga aunque sea una respuesta chiquita, el descanso no se activa, no se abre, porque el cuerpo solo se rinde cuando siente que algo le espera con amor del otro lado del amanecer. Imagina que tu vida es una casa invisible que se construye día tras día. Hay días en que colocas un ladrillo con amor, aunque sea pequeño, una palabra verdadera, un gesto honesto, una presencia sincera, y al final del día, esa casa está un poquito más completa. Entonces el cuerpo la ve y dice, puedo descansar, estoy a salvo. Pero también hay días en los que hiciste de todo menos lo esencial, corriste, cumpliste, te esforzaste, pero cuando miras la casa, sigue vacía. Y es ahí cuando el cuerpo no puede soltar, no por estrés ni por falta de técnicas, sino porque no vio sentido en lo que se construyó. Hoy, el cuerpo no duerme solo por cansancio, duerme cuando siente que el día tuvo un cierre interno, cuando algo se conectó con tu alma. Por eso hay gente que duerme profundamente, incluso después de un día difícil, y hay gente que no consigue dormir, aunque todo haya salido bien, porque no es sobre lo que hiciste, es sobre lo que sentiste, si hubo sentido. Hay descanso si no. Hay vigilia silenciosa, pero cuando esa casa interior se queda vacía por muchos días seguidos, el cuerpo empieza a confundirse. No sabe más si está construyendo o solo sobreviviendo. Y llega una noche en que ya no encuentra la puerta de entrada. Es como si el alma se hubiese perdido del propio cuerpo, y entonces el sueño no aparece. No por enfermedad, sino por desarraigo. Porque ¿cómo dormir si no hay techo emocional? ¿Cómo soltar el cuerpo si el día no dejó huella en el alma? A veces pensamos que necesitamos descansar, pero lo que más necesitamos es volver a sentir que hay algo, por lo cual valga la pena cerrar los ojos y decir, mañana quiero volver a empezar el insomnio. Muchas veces es eso, un cuerpo que no consiguió encontrar abrigo dentro del propio día, y por eso se queda despierto, como quien busca un lugar donde finalmente pueda pertenecer y descansar. Pero esa casa que parecía perdida no desapareció del todo. A veces, basta con una chispa, una conversación sincera, una decisión pequeña, un gesto que conecte con lo que aún te importa, y entonces el cuerpo empieza a recordar que hay dirección, que hay abrigo, aunque todavía esté a medio construir. Y es ahí donde el sueño empieza a volver, no como un botón que apagas, sino como una confianza que renace poco a poco. Dormir profundamente no es un privilegio reservado para quien tiene la vida resuelta, es un derecho que vuelve cuando tú te acercas de nuevo a ti misma, cuando eliges, aunque sea en silencio, cuidar de algo que te importa, más allá de lo urgente. Cuando haces eso, el alma empieza a volver a casa y el cuerpo entiende que ya puede descansar. Y cuando esa casa empieza a reconstruirse, aunque sea con trozos de días simples, aunque sea con momentos sin aplauso, pero llenos de verdad, el cuerpo lo percibe no como un milagro, sino como una señal silenciosa, como quien encuentra una lámpara encendida al final del pasillo. No está todo resuelto, pero hay calor, y eso basta para que el cuerpo suelte las armas, para que se permita descansar por fin. Dormir entonces ya no es un escape ni una obligación, se convierte en un gesto profundo de reconciliación con la vida. El sueño llega como un visitante antiguo que reconoce el camino solo cuando la puerta de adentro se vuelve a abrir, y esa puerta no se abre con fuerza. Se abre con presencia, con actos cotidianos que le dicen al alma, aún estoy aquí, y aunque no entienda todo, sigo cuidando de lo que me importa. Ese cuidado invisible es el que te devuelve la noche. Y entonces, una noche sin que lo planees, sin que lo fuerces, sientes que el sueño llega solo. No como algo que conquistaste, sino como algo que ya no necesitas perseguir. Y entiendes que no era sobre dormir, era sobre volver a confiar en el tiempo, sobre volver a sentir que hay algo esperándote del otro lado del amanecer. Puede ser una tarea sencilla, una conversación pendiente, una pausa con sentido. Dormir se vuelve ese puente invisible entre lo que hiciste hoy
y lo que aún quieres cuidar mañana, y en ese instante, tu cuerpo ya no lucha tu alma. Ya no se pierde, y la casa que parecía vacía ahora respira contigo, es imperfecta, pero habitable, es silenciosa, pero verdadera. Y eso basta para que la noche se vuelva hogar y el descanso se vuelva oración. Y quizás eso sea dormir de verdad, no cerrar los ojos por cansancio, sino porque sentiste que algo dentro de ti se cerró con sentido. No como quien huye del día, sino como quien lo honra con un acto final de entrega. Porque dormir es eso, una entrega silenciosa al misterio de estar vivo, una decisión. Invisible de decir aún sin saber todo, aún con miedo, aún con partes rotas. Sí, valió la pena estar aquí. Hoy el cuerpo entiende. Ese sí, no necesita palabras, necesita coherencia. Y cuando siente que lo que viviste hoy tuvo, aunque sea una chispa de verdad, entonces suelta los músculos, calma el pecho, abre el espacio interior y permite que el sueño llegue, no como una conquista, sino como una bendición que siempre estuvo disponible, esperando que tú decidieras volver a habitar tu propio tiempo. La pregunta que la vida nos hace cada noche no es si hicimos suficiente, no es si lo logramos todo, no es si valemos más o menos. La verdadera pregunta es si hubo algo en este día que conectó con lo que somos, si al menos un gesto, una palabra, una presencia reflejó el tipo de persona que queremos seguir siendo. Y cuando esa pregunta tiene aunque sea una pequeña respuesta, el cuerpo la escucha como un permiso para descansar. Frankl decía que el sentido no siempre es grande ni visible, pero siempre es accesible, y dormir es uno de los actos más íntimos de esa búsqueda, porque el cuerpo solo se entrega al descanso cuando siente que no está traicionando su alma. Imagina que cada noche al cerrar los ojos, la vida te susurra una sola pregunta, no gritada, no urgente, apenas un susurro silencioso que dice: dime por qué valió la pena vivir este día. No es una exigencia, es un acto de amor, porque si hay, aunque sea un instante de verdad, el cuerpo lo reconoce como una luz encendida dentro de ti. Puede ser algo mínimo, mirar a alguien con ternura, decir no cuando antes callabas, preparar una comida con intención. Si eso existió, entonces la noche se vuelve un espacio seguro y el sueño aparece, no como castigo ni como premio, sino como el resultado natural de haber estado viva, de verdad. Por eso Frankl decía que el cuerpo solo descansa cuando el alma sintió que estuvo presente en el propio día. Hoy antes de dormir, haz un pequeño inventario íntimo, no con culpa ni exigencia, sino con ternura. Pregúntate en silencio, ¿en qué momento del día fui quien yo quería ser? No tiene que ser algo grandioso, puede ser una palabra amable, un límite que supiste marcar, una decisión que te acercó a ti misma. Cuando tu cerebro encuentra una respuesta, aunque sea breve, se libera una señal de coherencia emocional que le dice al cuerpo: ya puedes descansar, lo que viviste hoy tuvo valor, y eso basta para que el sistema nervioso deje de buscar y el sueño empiece a aparecer, no por obligación, sino porque encontró un lugar donde quedarse. Y si te cuesta encontrar ese momento, no te culpes, solo vuelve la mirada con más atención. A veces el sentido se esconde en detalles tan pequeños que casi no los vemos, un gesto amable contigo misma, el coraje de haberte detenido cuando querías huir, una elección silenciosa que dijo: hoy no me traicioné. Cuando reconoces eso, aunque sea en una frase interior, se activa en el cerebro el sistema de recompensa asociado a la identidad coherente y el cuerpo responde soltando la vigilancia, bajando la guardia, como si dijera: si eso fue real, entonces puedo descansar. Lo que cura no es hacer más, es reconocer con verdad lo que ya hiciste, y si esa verdad tiene valor, aunque nadie más la haya visto, el sueño llega no como un descanso físico apenas, sino como una reconciliación entre lo que fuiste y lo que todavía quieres ser. Ahora que entendiste cómo el sueño profundo necesita de sentido y no solo de cansancio, es hora de hablar de otro enemigo invisible que sabotea tu descanso sin que lo notes. La programación silenciosa que te hizo creer que no sabes dormir, que naciste con insomnio, o que algo en ti está dañado para siempre. Y si no fuera así,
Y si el insomnio fuera más una identidad aprendida que una realidad biológica, es sobre eso que vamos a hablar en el próximo bloque. Imagina que durante años alguien te dijera cada noche al oído: tú no sabes dormir, tú tienes un problema, tú eres así, y que sin darte cuenta empezaras a repetir esas palabras como si fueran tuyas. Te lo dijiste tantas veces que empezaste a creerlo y esa creencia se volvió una pared invisible que hoy te encierra, te acuestas, y antes de cerrar los ojos ya sentís la tensión, como si el cuerpo estuviera esperando el fracaso, como si ya supiera que algo va a salir mal. Y lo más triste es que no es tu culpa, es un aprendizaje antiguo repetido sin pausa hasta convertirse en identidad. Pero una identidad nacida del dolor no es tu esencia, es una defensa, es una forma de protegerse de la frustración, de evitar otra noche de lucha. Por eso cuando dices, soy insomne, lo que estás diciendo en realidad es, tengo miedo de seguir intentando y volver a fallar. Lo que nadie te explicó es que la frase, no puedo dormir, repetida noche tras noche se convierte en una profecía autorrealizada cada vez que lo dices, cada vez que lo piensas. Tu cerebro registra esa frase como una verdad fija y empieza a preparar el cuerpo para el fracaso. Se activan los mismos circuitos del miedo, como si la cama fuera un lugar peligroso, como si acostarse fuera igual a perder el control. Eso la neurociencia lo llama condicionamiento negativo. Si cada vez que vas a dormir sientes tensión, frustración, ansiedad, tu sistema nervioso aprende que la noche es una amenaza. Y entonces, el solo acto de apagar la luz ya dispara el estado de alerta. Y claro que no puedes dormir, tu cuerpo está en defensa, como si tuviera que sobrevivir a algo que ni siquiera entiende. Pero hay algo más profundo. Aquí, lo más destructivo no es la falta de sueño. Es haber creído que eso te define, que si no duermes bien, entonces hay algo roto en ti. Y eso es una mentira que te enseñaron sin querer, pero que puedes desaprender. Es como si cada noche tuvieras que entrar en una casa que alguna vez fue tuya, pero ahora no reconoces las paredes. Están frías, la cama se siente ajena, y cada rincón te recuerda que ahí algo dejó de funcionar. No sabes cuándo exactamente, pero esa casa dejó de ser refugio y pasó a ser castigo. Lo peor es que aún sabiendo eso, seguís volviendo cada noche, con la esperanza de que esta vez sea diferente. Pero al tocar la puerta ya sentís el cuerpo en alerta, porque aprendió que ese lugar es sinónimo de frustración, y así es imposible descansar, porque no estás entrando en tu casa, estás entrando en el recuerdo de todas las veces que no lo lograste. Por eso dormir ya no es solo dormir, es enfrentarte a una herida que se repite con forma de hábito y con voz de identidad falsa. Frankl decía que cada elección, por pequeña que sea, moldea la estructura de nuestro ser, y eso también se aplica a cómo respondemos al insomnio. Si cada vez que no puedes dormir te culpas, te desesperas, te sientes roto, lo que estás reforzando no es solo un síntoma, sino una identidad. Pero si una noche, aunque sea difícil, eliges reaccionar distinto, algo cambia. Tal vez no logres dormir enseguida, pero puedes decir: esta vez no me abandoné, esta vez elegí con conciencia, y ahí empieza el giro, porque tu cerebro graba ese momento como una nueva posibilidad, una nueva sinapsis, una ruta que dice: no soy insomne, soy alguien que está aprendiendo a descansar otra vez. Y eso, aunque parezca mínimo, es una revolución interna, porque rompe la cadena del miedo que venías repitiendo desde hace años. El primer paso no es dormir profundamente. El primer paso es dejar de tratarte como si no fueras capaz de hacerlo. Una mujer de casi 60 años me contó que pasó más de una década repitiéndose la misma frase cada noche: soy insomne, soy insomne, soy insomne. Lo decía, como quien ya no pelea, como quien acepta la derrota sin discutir. Pero un día, sin saber por qué, hizo algo distinto. Se sentó en la cama con los pies en el suelo, respiró hondo y en lugar de decir soy insomne, dijo: estoy cansada de tener miedo. Fue la primera vez en años que no se juzgó, que no buscó una pastilla ni una solución urgente.
Solo se reconoció humana con miedo, pero también con valor. Y esa noche, aunque no durmió del todo, algo se quebró dentro del hábito, una grieta mínima, por donde entró una luz nueva. Al día siguiente no dijo, dormí mal, dijo dormí distinto. Y en ese pequeño cambio su historia comenzó a cambiar. También Frankl decía, el ser humano no es producto de las circunstancias, sino de sus decisiones, y eso incluye la forma en que te hablas cada noche. Cada vez que dices, soy insomne, sin darte cuenta, estás renunciando a tu libertad interior. Pero cuando decides hablarte distinto, aunque el insomnio siga ahí, ya no eres esclavo de él. Eres libre para ensayar otra historia, para escribir un relato donde descansar es posible, donde no todo está perdido, donde tu cuerpo no es tu enemigo, sino una parte tuya que está pidiendo compasión y guía a dormir. No es un talento que se pierde, es un vínculo que se reconstruye, desde el momento en que dejas de repetirte lo peor y empiezas a recordarte lo mejor. La próxima vez que despiertes en medio de la noche, no luches, no te culpes, no digas otra vez no puedo. En vez de eso, prueba lo siguiente. Baja lentamente los pies al suelo. Siéntate en el borde de la cama, respira profundo y di en silencio. Yo soy libre para reaccionar de... Otra manera, esa frase es tu interruptor. Es tu puente hacia otra posibilidad. Después elige algo pequeño, algo amable, tomar un té, leer una página de un libro suave, escuchar una melodía sin prisa. Ese nuevo gesto es más que una acción, es una enseñanza. Tu cuerpo está aprendiendo que no hay peligro, que no está fallando, que puede simplemente estar y volver cuando esté listo a descansar. ¿Alguna vez te escuchaste diciendo, yo soy así, como si fuera algo fijo, como si no pudieras cambiarlo? ¿Y si en realidad solo estuvieras repitiendo una historia que alguien te enseñó sin querer? Si este video te está haciendo pensar distinto, contámelo acá en los comentarios, porque a veces lo que más necesitamos no es una solución rápida, es leer a alguien que diga, yo también pensé que era para siempre y no lo era. Vamos a escribir eso juntos. Hay días en los que tu cuerpo se apaga antes de llegar a la cama, pero la mente no se calla. Se queda ahí dando vueltas, como un ventilador viejo, arrojando culpa, comparación. Pendientes que no terminaste, promesas que no cumpliste, cosas que no dijiste, y lo más duro es que aún estando agotado, sentís que no mereces descansar, como si dormir fuera un premio, y vos no hubieras hecho lo suficiente para ganártelo. Entonces el cuerpo pide tregua, pero la mente sigue luchando. Y ahí empieza el insomnio, no con la noche, sino con todo lo que llevas acumulado desde que abriste los ojos ese día. Nadie te enseñó que descansar es un derecho. Desde chicos, aprendimos que el cuerpo solo merece una pausa si rindió, si fue productivo, si cumplió con todo. Por eso, incluso cuando intentas dormir, tu sistema nervioso sigue en alerta, sigue intentando demostrar que vales algo, y eso enferma, porque el cuerpo no puede sanar mientras está en guerra, ni siquiera contra sí mismo. La ciencia lo sabe. El sistema parasimpático, que regula el descanso, solo se activa cuando te sentís seguro. Pero ¿cómo va a sentirse seguro un cuerpo que pasó el día entero sin comer bien, sin parar, un minuto, sin mirar el sol, sin una pausa para respirar? No es solo la noche la que está enferma, es el día el que dejó de cuidar al cuerpo que va a dormir. Una mujer de 59 años me dijo que cada noche era como llegar arrastrándose a la frontera de un país que nunca la dejaba entrar. El cuerpo le pesaba tanto que al apoyarse en la cama sentía como si se hundiera en cemento, pero la cabeza no paraba, se llenaba de todo lo que no había hecho, todo lo que le faltaba, todo lo que había fallado. Me dijo, no es que no quiero dormir, es que siento que no merezco todavía hacerlo, como si tuviera que ganarme el derecho a apagarme, como si el descanso fuera un trofeo y yo no hubiera hecho nada para merecerlo. Eso me lo dijo con lágrimas, pero también con rabia, porque entendía que algo andaba mal. No solo en ella, sino en el mundo que le enseñó eso. Ella me dijo que su cansancio no empezaba por la noche, que era acumulativo, que venía de años y años de exigencia, de hacer todo bien, de no pedir ayuda, de demostrar que podía sola. Un día se dio cuenta
de que no sabía qué era estar cansada sin sentirse culpable. Su cuerpo pedía descanso, pero su mente lo interpretaba como fracaso, como si parar fuera sinónimo de debilidad. Me contó que incluso los domingos tenía que hacer listas como si su valor dependiera de cumplir algo. Hasta que una noche se quebró, se despertó a las 3 de la mañana con el pecho apretado y una frase en la cabeza: no quiero seguir viviendo así. No era suicidio, era saturación. Y eso fue el inicio de algo distinto, porque por primera vez en años se preguntó, ¿y si descansar fuera también un acto de dignidad? Me dijo que su cuerpo empezó a pasarle la factura: insomnio, gastritis, caída de cabello, tensión en la mandíbula, olvidos repentinos, ataques de llanto sin causa, y aún así seguía adelante como si no pasara nada, como si todo eso fuera el precio normal de ser fuerte, hasta que una terapeuta le dijo algo que no pudo olvidar. Tu cuerpo está agotado, pero vos estás anestesiada, vos no parás, porque no sabes cómo parar. Y esa frase la atravesó como una verdad que ya conocía, pero no se atrevía a decir en voz alta. Me dijo que lloró todo el camino de vuelta a casa, no por tristeza, sino por alivio, porque alguien por fin había nombrado lo que ella vivía sin palabras. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no se obligó a dormirse, no puso alarmas, no hizo listas, no se peleó con la almohada, solo se acostó y se dijo algo que no sabía que necesitaba escuchar. Hoy hice lo que pude, y eso también vale. Cerró los ojos y no pensó en rendir. Pensó en rendirse, pero no desde la derrota, sino desde la paz. Al día siguiente no despertó como nueva, pero despertó distinta, con una sensación leve de haber sido cuidada por dentro, como si el cuerpo empezara a creerle que ya no tenía que pelear para existir desde entonces. Me dijo que aprendió algo que nunca le enseñaron: descansar también es una forma de sanar. No sos solo una persona que no puede dormir, sos alguien que fue alejándose lentamente de su propia biología. Te acostumbraste a vivir con lo mínimo, con poco placer, poco movimiento, poca pausa, poco contacto humano, y el cuerpo que iba a descansar en la noche llegaba vacío, desconectado, estresado, lleno de órdenes pero sin afecto. El sueño no nace en la oscuridad, nace en cómo viviste la luz, y si durante el día estuviste en modo supervivencia, el sistema nervioso simplemente no entiende que puede soltar. No es falta de voluntad, es condicionamiento crónico. El cuerpo ya no sabe cómo confiar y no va a dormirse solo. Porque vos querés, va a dormirse cuando sienta que lo estás cuidando de nuevo. La mayoría de las personas que no pueden dormir no tienen un trastorno del sueño, tienen un trastorno del vínculo con su propio cuerpo. Pasaron años exigiéndole como si fuera una máquina, ignorando el hambre, ignorando el cansancio, ignorando el dolor físico e incluso emocional, hasta que un día el cuerpo deja de responder, no porque esté roto, sino porque está confundido cómo va a entregarse al sueño. Si todo el día fue maltratado, ¿cómo va a activar el sistema de descanso? Si lo único que recibe es castigo, el insomnio no es solo una consecuencia, es un lenguaje, es el cuerpo diciendo: no me estás escuchando, no me estás cuidando, no me estás tratando como alguien que merece vivir en paz. Frankl decía que la libertad no es una emoción, ni una condición, sino una actitud frente a uno mismo. No importa cuánto hayas sufrido, ni cuánto hayas dejado de escuchar tu cuerpo. Lo que importa es lo que decidís hacer con eso, ahora. Porque el descanso no llega cuando todo está perfecto. El descanso llega cuando decidís tratarte como alguien digno de cuidarse de nuevo. Eso es libertad, eso es curarse mientras dormís. Eso es enseñarle a tu cuerpo que puede confiar otra vez en vos, porque ya no lo vas a castigar, porque ya no vas a exigirte hasta romperte, porque esta vez vas a quedarte con vos hasta el final de la noche. Y es que no se trata solo de descansar, se trata de volver a mirarte con compasión, de reconocer que durante años te exigiste tanto que tu cuerpo dejó de sentirse bienvenido en tu propia vida. Frankl decía que el ser humano no es lo que le pasa, sino lo que elige ser frente a lo que le pasa. Y en ese sentido, descansar es un acto radical de humanidad. Es decirte, cada noche,
No necesito rendir para merecer. No necesito producir para existir. Puedo simplemente estar, y eso ya es suficiente. Cuando haces eso, algo profundo se mueve. El sistema nervioso baja la guardia. El alma respira. El cuerpo empieza a recordar cómo era. Sentirse a salvo dentro de sí mismo. Una noche decidió no meterse directamente en la cama, se sentó primero al borde, la espalda curvada, los pies tocando el piso frío, la habitación en silencio, y por primera vez en años no pensó en qué tenía que hacer mañana. Pensó en cómo se había tratado. Hoy se dio cuenta de que llevaba una vida entera, gritándole a su cuerpo que siguiera, que no importara que resistiera, pero ese cuerpo no era una máquina, era su casa, y ella la había dejado sola, demasiadas veces así. Que respiró hondo, puso la mano sobre el pecho y se dijo: «Perdón por no haberte escuchado antes, y gracias por seguir conmigo a pesar de todo». Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, no durmió por cansancio, durmió por reencuentro. Mañana al despertar, antes de tocar el celular, anda hasta la ventana, abrila, aunque sea un poco, deja que el aire entre, y toca con los pies descalzos el suelo por 60 segundos. No hace falta pensar en nada, solo sentir que estás ahí. Ese gesto simple ancla tu sistema nervioso en el presente y le dice al cuerpo: ya no estamos en guerra. Ahora sí podés volver a confiar. No tenés que ganarte el derecho a descansar. Ya naciste con él. Pero vas a tener que recordarlo cada noche como quien vuelve a tratar su cuerpo, no como un enemigo que necesita rendir, sino como alguien que merece ser cuidado hasta quedarse en paz. Hay noches en las que no querés dormir, no por insomnio, sino por miedo, porque sabes que apenas cerres los ojos, vas a encontrarte con lo que no pudiste decir durante el día. Hay un silencio que no es paz, hay un silencio que es eco de algo que aún no se resolvió, y entonces apagás la luz, pero no descansás, porque sabes que al dormir no solo baja el cuerpo, baja también la guardia, y es ahí donde aparece lo que evitaste pensar, lo que dolió, lo que te marcó, lo que quedó sin nombre. Dormir bien no es solo cuestión de hábitos, es cuestión de alma, es saber que hay un lugar adentro tuyo que puede sostenerte, incluso cuando todo está oscuro, y ese lugar no se activa con rutina, se activa con rendición. Lo que casi nadie dice es que el insomnio nocturno muchas veces no es un problema fisiológico, sino una forma silenciosa de defensa emocional. Para mucha gente, la noche representa la única hora en la que el personaje se cae y aparece la persona. Y eso da miedo, porque cuando todo se apaga, lo único que queda es lo que está adentro. Y si lo que está adentro duele, el cuerpo se mantiene despierto, como si pudiera escapar de esa verdad. La neurociencia ya entiende que el sueño profundo solo ocurre cuando el sistema límbico siente seguridad y confianza. Pero ¿cómo confiar si al cerrar los ojos la mente se llena de memorias no resueltas, de conflictos que fueron guardados, de creencias que nadie cuestionó y de heridas que nadie nombró? No es solo el cuerpo el que no duerme, es el alma que no encuentra descanso, porque todavía no fue abrazada en su totalidad. Y eso es lo que muchas veces la medicina no entiende y la psiquiatría ignora: dormir profundamente no es solo cerrar los ojos, es abrir una puerta hacia el inconsciente espiritual que sigue esperando que alguien lo escuche, sin juzgar. Frankl decía que el ser humano no solo duerme con el cuerpo, sino también con la conciencia. Y por eso hay noches en que no es el insomnio lo que te impide descansar, es la culpa, es la deuda interna, es el peso de haberte desconectado de lo que realmente importa. Y eso no se calma con pastillas, porque el sueño no es solo biológico, es simbólico, es un lenguaje oculto que traduce tus heridas en imágenes, tus vacíos, en sensaciones, tus deseos, en símbolos. Por eso soñar no es un accidente, es una función del alma. Y por eso mismo hay personas que evitan dormir, no por ansiedad, sino por temor a lo que pueda aparecer cuando todo lo demás se calle, y entonces la noche deja de ser descanso y se convierte en campo de vigilancia, como si la mente no pudiera entregarse, porque aún hay algo sin resolver. Pero justamente ahí está el punto.
Dormir bien es un acto espiritual, no porque sea mágico, sino porque exige fe en lo que no se ve, exige creer que incluso en el silencio, algo dentro tuyo sigue trabajando a favor de tu sanación. El problema es que casi todo lo que nos enseñaron sobre el sueño se quedó atrapado en lo biológico, como si dormir fuera apenas una función del cuerpo, y no un reflejo de lo que está pasando en lo más profundo del alma. La medicina moderna habla de melatonina, de ciclos REM, de higiene del sueño, pero no habla del miedo a soñar. No habla del dolor que reaparece en la oscuridad, no habla del silencio que se llena de voces internas que nunca fueron escuchadas. Y así el insomnio se convierte en un diagnóstico más, en lugar de ser visto como lo que muchas veces es un grito del inconsciente espiritual pidiendo espacio. El enfoque reduccionista de la psiquiatría convirtió el dormir en un objetivo mecánico: apaga la luz, toma la pastilla y espera. Pero lo que nadie te cuenta es que no se puede forzar la rendición espiritual con estímulos químicos, porque el alma no responde a comandos, responde a presencia. Y eso explica por qué tanta gente sigue sin poder dormir, incluso haciendo todo lo que le dijeron que tenía que hacer. Porque lo que falta no es rutina, lo que falta es vínculo con lo invisible. La verdad es que no le tenemos miedo al sueño. Le tenemos miedo a lo que el sueño puede mostrarle al alma, porque cuando te entregas a la noche, no hay máscara, no hay ruido, no hay distracción, solo vos y lo que todavía no fue sanado, y eso es lo que más asusta, porque rendirse al descanso verdadero exige una confianza radical, una entrega que va más allá del cuerpo, es espiritual, es existencial, es mirar hacia adentro y decir: estoy dispuesto a dejar de controlar. Estoy dispuesto a permitir que lo invisible también me cuide. Frankl decía que el alma no se enferma por lo que le falta, sino por lo que dejó de creer. Y muchas veces, la insomnio no es un síntoma fisiológico. Es un reflejo de que perdiste la fe, no en una religión, sino en algo que te contenga, cuando vos ya no podés contenerte. Dormir entonces se vuelve un acto de coraje silencioso, como si dijeras al universo: confío en que puedo soltar, confío en que aún dormido hay algo dentro mío que sigue sosteniéndome. Y es ahí donde el sueño deja de ser una función y se convierte en un regreso. Y es que dormir profundamente no es desaparecer, es confiar que incluso sin estar en control, algo dentro tuyo sigue velando por tu vida. Por eso tanta gente que no puede dormir no está luchando contra el sueño, está luchando contra la idea de rendirse, porque rendirse les recuerda todo lo que perdieron, todo lo que soltaron, y no volvió todo lo que dejaron entrar y los lastimó. Pero Frankl enseñaba que el ser humano tiene una capacidad única que ninguna otra especie posee, la de darle sentido al sufrimiento. Y cuando logras mirar tu insomnio no como un problema, sino como una señal, como una parte de vos que no fue escuchada, algo empieza a cambiar. ¿Entendés? Que no se trata solo de cerrar los ojos, se trata de abrir el alma a un espacio de cuidado profundo, donde ya no necesitas controlar, donde no tenés que rendir cuentas, donde no necesitas probar nada, donde simplemente podés ser, y eso es lo que el sueño profundo representa: una tregua sagrada entre tu alma y la vida. Frankl decía que el alma humana es ese lugar donde el dolor puede convertirse en esperanza sin necesidad de palabras, porque ahí es donde habita la libertad más profunda y más silenciosa. Y dormir bien es una de las formas más puras de acceder a esa libertad. Porque nadie puede dormir en paz si todavía está en guerra consigo mismo. Pero cuando el cuerpo finalmente se entrega y la mente se rinde, es ahí donde el alma puede empezar a hacer su trabajo invisible, sin interferencias, sin juicios, sin máscaras, solo con presencia y verdad. Ahora que entendiste que dormir es mucho más que una función biológica, ahora que pudiste ver que el descanso verdadero también es espiritual, puede que te des cuenta de algo más profundo. Todavía, quizás el mayor obstáculo no sea el insomnio. Quizás el verdadero problema es que seguís creyendo que necesitas algo externo para poder soltar, que sin una ayuda de afuera, tu cuerpo no sabe descansar.
Y es sobre eso que vamos a hablar en el próximo bloque, sobre cómo incluso los métodos naturales pueden seguir alimentando una desconfianza invisible en tu propia biología. Una vez tomé todo lo que decían que ayudaba: melatonina, en gotas, en pastilla, en spray. Probé tés de valeriana, de pasiflora, de lavanda. Hice respiración cuadrada. Visualización, app de meditación. Todo natural, todo inocente, todo con la mejor intención. Pero si te soy sincero, lo que más sentía no era alivio, era miedo. Era ese momento donde ya no confiaba en mí, donde sentía que si no tomaba algo, mi cuerpo no iba a saber cómo dormir. Y eso me dolía profundamente, porque dormir era algo que antes me pasaba solo, sin esfuerzo, sin cálculo, sin estrategia. Y de pronto, era un proyecto, una tarea, un plan de emergencia. Y ahí entendí que aunque no estaba tomando pastillas, también estaba dependiendo de algo de afuera, y que esa dependencia silenciosa me decía lo mismo que el fármaco: sin esto no podés. Y si tu cuerpo escucha eso todas las noches, ¿cómo va a confiar en sí mismo? Hasta que una noche me quedé sin nada, sin gotas, sin té, sin audio, sin ritual. Y fue como enfrentarme con un abismo. Me senté en la cama, con miedo, con la sensación de estar solo frente a algo que no sabía cómo atravesar. Pero esa noche pasó algo que no esperaba. Me acosté sin estrategias, sin esperar nada, y simplemente dije: si no duermo no importa. Igual voy a quedarme conmigo. Y no fue una noche perfecta, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí libre, porque entendí que el problema no era dormir. Era la guerra interna contra la idea de que mi cuerpo no sabía más cómo hacerlo. Y cuando dejé de pelear, cuando dejé de exigirle algo a la noche dejó de parecerme un enemigo y se volvió otra vez mi refugio. La industria nunca nos enseñó a confiar en el cuerpo, nos enseñó a gestionar síntomas. Nos entrenó para depender. Y lo más sutil es que incluso cuando dejamos los fármacos, muchas veces seguimos atrapados en el mismo patrón, buscando afuera lo que solo puede renacer adentro. Aunque tomes algo natural, aunque lo hagas con conciencia, si la base sigue siendo el miedo, el resultado es el mismo. Reforzás la idea de que tu cuerpo no puede sin ayuda, y ese mensaje repetido cada noche se vuelve una orden inconsciente. El cerebro deja de producir lo que antes generaba solo el sistema nervioso. Entra en alerta porque sigue escuchando lo mismo: sin esto no soy capaz. Y esa frase no es inocente, es profundamente corrosiva, porque instala un locus de control externo. O sea, la creencia de que lo importante está fuera de mí. Y Frankl decía que cuando perdemos la libertad interior, perdemos también la salud. Dormir dejó de ser un acto natural y se convirtió en un proyecto de supervivencia planificado a base de suplementos, instrucciones y ansiedad. Y si no se tratara de hacer más, sino de hacer menos, y si la cura no estuviera en lo que tomás, sino en lo que dejas de temer, porque el sueño verdadero no es un proyecto, es un regreso, no es una técnica, es un vínculo. El cuerpo no se apaga por obligación, se rinde cuando siente confianza a dormir. Entonces no es una meta, es una relación olvidada con la noche. Una intimidad que se perdió cuando empezamos a exigirle al cuerpo lo que antes él sabía ofrecer, solo si cada vez que te acostás sentís que necesitas algo para que funcione, es porque todavía hay una parte tuya que no cree que puedas descansar sin ayuda. Pero esa parte puede cambiar, porque lo que cura no es el suplemento, ni la música, ni la rutina. Lo que cura es el instante en que dejas de querer controlar y volvés a confiar. Frankl decía que la libertad interior no es un regalo que recibís, es una conquista que haces día a día. Y eso implica decidir que ya no vas a dejar que el miedo maneje tus noches, ni tus días. Implica entender que aunque el camino sea difícil, sos capaz de elegir una relación distinta con tu cuerpo y con tu descanso. Implica saber que la salud no es una pastilla ni un ritual, sino un acto de valentía que empieza cuando decís no a la dependencia y sí a la confianza en vos mismo. Dormir bien es entonces el primer acto de libertad después de una larga noche de lucha. Hoy, antes de acostarte, sentate en el borde de la cama.
Pone una mano sobre tu pecho y decí en silencio: yo soy libre para descansar sin ayuda. Esa frase es un ancla que enseña a tu cerebro que puede bajarla guardia y confiar en vos después. Elegí hacer algo pequeño, sin presión. Puede ser tomar un té suave, leer una página de un libro o simplemente escuchar música sin apuro. Este nuevo ritual es más que un acto físico. Es un acto de amor propio y de rebeldía contra la idea de que no podés sin nada más. ¿Alguna vez pensaste que necesitabas algo para poder dormir, que sin eso no podías descansar? ¿Y si en realidad la fuerza está dentro tuya? Si este video te hizo replantearte algo de eso, compartí acá tu experiencia. A veces contar que empezaste a confiar en vos es el primer paso para que esa confianza crezca juntos. Podemos dejar de depender y empezar a sanar. Hay noches en las que no tenés miedo al insomnio. Tenés miedo a lo que aparece cuando la casa se queda en silencio, cuando apagas la luz y el cuerpo se rinde. Pero adentro algo se levanta. Son recuerdos, imágenes, dolores que no pediste que vuelven y te dejan sin aire. Y entonces la cama no es refugio, es escenario de una guerra interna. No es que no quieras dormir, es que a veces tuviste que aprender a estar despierta para sobrevivir, porque dormir te expone a lo que el día te ayudó a ocultar. El problema no es el sueño. El problema es que cuando todo baja, lo que más pesa es lo que sigue vivo adentro de vos y no tuvo todavía lugar para ser abrazado. Durante décadas nos enseñaron que el insomnio solo es un desequilibrio químico de neurotransmisores, como si fuese un interruptor mal conectado. Pero lo cierto es que cuando el sueño se niega a llegar, puede ser el resultado de un cerebro traumatizado que mantiene la amígdala en alerta constante, un sistema de estrés crónico que no distingue peligro real de memoria emocional, y por eso activa hormonas como el cortisol y la adrenalina justo cuando más necesitamos relajarnos. Porque para el cuerpo la noche terminó siendo un territorio inseguro donde los viejos miedos cobran vida. Los recuerdos no resueltos vuelven a escena y la cama deja de ser refugio para convertirse en escenario de supervivencia. Y así la insensatez de recetar siempre un fármaco sin explorar la historia individual o sin ofrecer un espacio terapéutico que permita nombrar y procesar el trauma, ignora que el sueño profundo solo puede florecer cuando el sistema límbico percibe un entorno interno seguro. Algo que ninguna pastilla puede garantizar si antes no abrimos la puerta al dolor oculto y aprendemos a acogerlo con presencia y compasión. Cierra los ojos y súbitamente te ves de nuevo en esa escena que juraste haber dejado atrás: el grito ahogado en la penumbra, el abrazo que nunca llegó, la traición que se repite en cada sombra. Y cuando tu mente te arrastra a ese lugar antiguo, tu cuerpo se niega a bajar la guardia porque recuerda el dolor antes que tú lo comprendas, y así la noche se convierte en un espejo de aquello que temías enfrentar. Frankl nos enseñó que el sufrimiento solo se transforma en liberación cuando encuentra un sentido. Y en este caso el sentido es el valor de reconocer la herida, no para revivir la angustia, sino para darle un contenedor de compasión y verdad. Porque cuando permitís que ese recuerdo salga de su prisión interior y lo miras sin juzgar, algo cambia para tu cerebro, deja de ser amenaza y empieza a ser historia en proceso de sanación. Y solo entonces el cuerpo entiende que puede relajarse porque ya no está huyendo de nada, sino cosechando el valor de haber roto el silencio profundo de la memoria. Y mientras tu mente vuelve a ese recuerdo y tu corazón late en alerta, no es solo un flash emocional, son circuitos cerebrales que se rehúsan a desconectarse. La amígdala, siempre en guardia, envía señales de amenaza y el hipocampo, encargado de archivar memorias, se bloquea ante la carga traumática, produciendo microdespertares que interrumpen el sueño profundo y el REM, donde normalmente se integran las emociones. Esos saltos biológicos te mantienen en un bucle de hipervigilancia porque el cerebro aprendió a interpretar el descanso como riesgo y cada vez que cierras los ojos, revives el mismo patrón de supervivencia sin espacio para la reconexión. Esta dinámica neuropsicológica, documentada en estudios de sueño y trauma,
Explica por qué más descanso no basta si no rompes el ciclo de defensa interna, y por eso el tratamiento no puede limitarse a pastillas ni consejos de higiene del sueño. Es necesario crear un contexto terapéutico que permita al sistema límbico experimentar, por primera vez, la seguridad de estar contenido, transformando el ritual de acostarse en un gesto de reencuentro con la propia biología y la historia que mereció ser sanada. Frankl decía que el dolor solo deja de ser destructivo cuando encuentra un significado, y eso incluye las noches oscuras, donde lo que duele no es el insomnio, sino lo que vuelve con él. Porque dormir después del trauma no es un acto físico, es un acto espiritual de coraje silencioso. Es decirle a la memoria que sí duele, pero ya no manda, y que aunque no podamos borrar lo que pasó, podemos decidir cómo vivir con eso, sin que nos quite la paz. Cada noche dormida no será olvido, será libertad reconstruida. Porque el cuerpo cuando duerme en paz no es que olvida lo vivido, es que por fin empieza a recordarlo sin miedo. Imagina que cada noche fuera como cruzar un puente viejo sobre un río profundo. Ese puente cruje con cada paso, y debajo del agua se mueven sombras de cosas que viviste que dolieron, que quedaron sin decir y vos sabés que tenés que cruzarlo, porque del otro lado hay descanso. Pero no podés evitar temblar, porque sentís que algo puede caerse, que algo puede arrastrarte. Pero lo que Frankl nos enseñó es que la libertad más profunda aparece justo ahí en el crujir, en el miedo, en el paso que damos, igual aunque tiemble el suelo, porque cada vez que elegís acostarte con presencia y no con huida cuando apagás la luz y decís, yo no soy lo que me pasó, soy quien elige cómo seguir, cruzás ese puente, y el sueño que viene después no es solo descanso, es reconstrucción silenciosa de la confianza que pensaste haber perdido para siempre. Esta noche, antes de acostarte, escribí una frase corta en un papel. No tiene que ser perfecta, solo verdadera. Escribí así: hoy nada va a hacerme daño ni de afuera ni de adentro. Después dobla ese papel con tus propias manos y colócalo debajo de la almohada. No es magia, es neurología simbólica. El cerebro necesita señales claras de seguridad para soltar la vigilancia, y cuando repetís ese gesto, noche tras noche, creás una nueva asociación emocional con el momento de dormir, no como amenaza, sino como refugio. Poco a poco tu cuerpo aprende que ya no necesita defenderse cada vez que apaga la luz, sino que puede por fin descansar. Vos tenés derecho a dormir incluso si sufriste, incluso si todavía duele, incluso si nadie lo entendió del todo, porque el sueño no es un premio, es una necesidad y también una forma de esperanza. Cada vez que apoyás la cabeza sobre la almohada y decidís quedarte en ese silencio, aunque duela un poco, estás diciéndole a tu cuerpo que puede confiar otra vez. Tal vez no pase de un día para el otro, pero cada noche que elegís no rendirte tu sistema nervioso recibe el mensaje más valiente de todos. Sobreviviste al pasado y ya no tenés que seguir castigándote con insomnios que no te pertenecen más. Dormir es un refugio y vos no necesitas seguir escapando de él. Hay mañanas que uno no olvida, no por lo que pasó después, sino por cómo despertaste. Una de esas veces raras donde abrís los ojos y no sentís peso ni ruido, ni la obligación de correr. Simplemente respirás como si el cuerpo te dijera, gracias por dejarme descansar. De verdad, no por sobrevivir. Dormido, sino por confiar otra vez en la noche. Porque dormir bien no es solo apagar la mente, es volver a habitar el tiempo. Es como si cada hora dormida tejiera un hilo invisible hacia adelante, hacia un día que todavía no llegó, pero ya empieza a curarte desde adentro, porque solo duerme en paz quien todavía guarda esperanza en el día siguiente. Imagina que cada vez que dormís, estás plantando una semilla, no en la tierra, sino en el tiempo. Una semilla que no se ve, pero que sabe que tiene adentro el mapa de un mañana distinto. Aunque hoy no lo sientas, aunque hoy te parezca igual a ayer, esa semilla espera tu descanso, como quien espera la lluvia, porque el cuerpo solo puede construir futuro si antes se le permite pausar. Y ahí es donde el sueño deja de ser
solo biología y se convierte en voto. Cada vez que apoyas la cabeza y te entregas al silencio, estás diciendo sin palabras, yo todavía creo que vale la pena vivir mañana. Y eso cambia todo, porque la vida responde no siempre rápido, pero siempre con sentido. Cierta vez una mujer muy anciana me dijo que dormir bien es como escribirle una carta al futuro, sin saber si alguien la va a leer, pero igual escribirla con ternura, con verdad, con ganas de que algo florezca del otro lado. Me contó que cada noche, antes de cerrar los ojos, ella decía, gracias por este día, aunque haya dolido, y que ese pequeño ritual la sostenía como si sembrara esperanza en medio de su cansancio. Dormía, no porque estaba todo bien, sino porque quería seguir intentando, y con los años entendió que dormir no era rendirse, era prepararse para seguir viva en lo que todavía no pasó. Durante mucho tiempo nos enseñaron que el sueño es un descanso más del cuerpo, una pausa necesaria, pero casi automática. Pero la verdad es que dormir bien es uno de los actos más complejos y significativos del ser humano, porque no se trata solo de cerrar los ojos, se trata de cómo está tu vínculo con la vida y con lo que viene la ciencia. Ya comprobó que el sistema nervioso solo puede entrar en sueño profundo si se siente a salvo, si cree que vale la pena restaurarse. Y eso no pasa en un cuerpo que está solo sobreviviendo el insomnio. Muchas veces no es solo biológico, es existencial. Es la expresión física de un alma que perdió el rumbo, que dejó de ver sentido, que se quedó sin imágenes de futuro. Por eso mucha gente no duerme bien, no porque haya algo malo en su cerebro, sino porque dejó de confiar en que el día siguiente pueda ser distinto. Y eso no se cura solo con una pastilla, se cura con sentido, con propósito, con una reconciliación silenciosa. Con el tiempo que todavía no llegó, Frankl decía que el ser humano puede soportar cualquier dolor si tiene una imagen de futuro. Y por eso dormir no es solo una función biológica, es una decisión espiritual. Cuando te entregas al sueño, no estás solo apagando tu cuerpo, estás aceptando que algo te espera mañana, algo que aunque todavía no ves, tiene valor para tu alma. Es por eso que quienes atraviesan un duelo, una crisis, una pérdida profunda, suelen perder el sueño, porque el inconsciente siente que no hay nada por delante, que valga el esfuerzo de restaurarse. Pero cuando poco a poco algo se resignifica, cuando volves a encontrar aunque sea una razón mínima para despertar, el cuerpo responde. Es como si el sistema nervioso dijera, vale la pena dormir, porque hay un día por venir que ya no da miedo, que ya no es solo repetición, que quizás puede ser reencuentro. Por eso dormir bien es un voto silencioso de esperanza, una forma de decir, yo no terminé acá, hay algo más para mí en esta vida. Lo más profundo del insomnio no siempre es el cuerpo que no duerme, sino la mente que perdió la capacidad de imaginar un mañana reparador, porque cuando el sentido se fractura, el tiempo se vuelve una amenaza, y el descanso también. Por eso tanta gente se duerme con el cuerpo agotado pero con el alma en alerta, porque algo dentro de sí ya no confía en la promesa de un nuevo día. La neurociencia llama a esto anticipación negativa. Es cuando el cerebro predice, inconscientemente, que lo que viene va a doler, y por eso no permite la entrega total al sueño. El sistema nervioso se vuelve vigilante, se queda de pie, incluso con los ojos cerrados, como si dijera, no me puedo permitir bajar la guardia. No, otra vez no. Después de todo lo que pasó, y es ahí donde el insomnio se transforma en una forma silenciosa de protegerse del futuro. El cuerpo no descansa, porque no cree que merezca vivir lo que viene, y eso no se cura con silencio, se cura con verdad, con vínculos, con pequeñas señales que demuestren que sí es posible volver a confiar. Frankl decía que la esperanza no es una ilusión, es una forma invisible de resistencia, incluso en los días más oscuros, incluso cuando no vemos ninguna salida. Si aún somos capaces de imaginar algo bueno por venir, entonces seguimos vivos, porque no es el pasado lo que más nos duele, es el miedo a que se repita, es la sospecha de que no hay nada nuevo esperándonos, y por eso dormir profundamente es un acto valiente, porque es confiar en
que el mañana puede ser distinto. Es una forma silenciosa de decir, yo no me rindo, todavía hay algo para mí en este mundo. Y aunque no lo vea con claridad, mi cuerpo merece prepararse para recibirlo. Dormir es el lenguaje físico de la fe, la forma más pura de declarar que vale la pena seguir existiendo. Imagina un faro en la orilla del mar, una luz solitaria que sigue encendida, aunque nadie parezca verla. Así es la esperanza en el corazón de quien ya no cree del todo, pero sigue vivo y un día sin avisar. Ese faro se enciende para alguien que venía perdido en la niebla, y ese alguien eres tú, porque incluso si no lo ves, hay un mañana que ya te está buscando dormirse esta noche. Es decirle sí a ese mañana. Es permitir que el alma empiece a reconstruir el puente entre lo que fuiste, lo que perdiste y lo que aún puedes encontrar. Dormir en paz. No es solo cerrar los ojos, es volver a prender esa luz pequeña dentro de ti, que una vez fue apagada por el dolor, pero que nunca dejó de existir. Solo estaba esperando que confiaras una vez más. Mañana al despertar no agarres el celular, no saltes de la cama como si ya llegaras tarde a todo. En vez de eso, siéntate al borde de la cama, coloca los pies en el suelo, respira profundo y di mentalmente, sobreviví a la noche. Ahora voy a vivir mi día. Este pequeño gesto le dice al cuerpo que el ciclo se completó, que la noche no fue una amenaza, que el futuro no está roto, que hay algo por lo cual vale la pena ponerse de pie otra vez. Y entonces, sin darte cuenta, ya no solo dormiste bien, también volviste a habitar el tiempo desde un lugar más humano, más confiado, más tuyo. Tú no naciste para sobrevivir durmiendo mal, naciste para despertar completo, para habitar días que valgan el descanso, para cerrar los ojos sin miedo y abrirlos con sentido. Y si hace tiempo no sientes eso, si llevas años despertando con peso y durmiendo con lucha, solo te pido una cosa: no renuncies. Todavía no creas que tu cuerpo olvidó cómo confiar. Tal vez solo estaba esperando que tú volvieras a creer en él a partir de hoy, que tu sueño sea tu comienzo, nunca más tu final. Entonces, respira conmigo un momento y vamos a recordar lo que realmente importa. Porque todo lo que aprendiste aquí no es solo conocimiento, es un mapa hacia tu libertad. Primero descubriste que el insomnio no empieza en la noche, empieza en la mentira que te convenció de que tu cuerpo es incapaz. Segundo, comprendiste que el sueño profundo es más sanador que cualquier antidepresivo, porque restaura no solo el cerebro, sino también la esperanza. Tercero, te mostré que el sueño es el único espacio donde tu alma se reordena sin palabras, donde lo que duele por fin se acomoda en su sitio. Cuarto, sentiste que cuanto más fuerzas el sueño, más se escapa, y que a veces dormir no depende de intentar, sino de soltar. Quinto, te enfrentaste a la verdad más delicada de todas, que sin propósito el cuerpo no descansa, porque el alma no encuentra por qué quedarse. Y sexto, te invité a romper con la identidad que te encierra, esa que dice yo soy así, cuando en realidad tú solo estás repitiendo lo que viviste. Pero puedes aprender otra cosa. Ahora mírame, escúchame. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Tú necesitabas oír esto, no porque estés rota, sino porque ya estás lista para elegir diferente. Dormir no es el fin de nada, es el comienzo del reencuentro contigo misma. Cuando una mujer vuelve a dormir profundamente, lo que realmente está haciendo es volver a confiar en su cuerpo, en su alma, en su camino y en su mañana. Dormir en paz es decirle a la vida, aún estoy aquí y todavía quiero quedarme. Lo que Viktor Frankl descubrió en los campos de concentración hoy tiene respaldo neurobiológico comprobado. Las personas que tienen un propósito claro en la vida muestran una mejor regulación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que es el sistema que controla cómo respondemos al estrés. Eso significa que cuando vivimos con sentido, nuestro cuerpo se autorregula mejor y puede volver a un estado de calma natural, pero cuando vivimos sin dirección, sin motivos que nos sostengan emocionalmente, el cuerpo entra en lo que la ciencia ya llama estrés existencial crónico. Ese estado mantiene los niveles de cortisol elevados por tiempo prolongado,
y eso interfiere directamente con la producción natural de melatonina, que es la hormona que te permite dormir profundamente. Por eso, tanta gente que vive sin propósito empieza a tener insomnio, sin explicación médica, porque el cuerpo no está enfermo, el alma es la que está exhausta, y eso no se cura con una pastilla, se cura con sentido. Por eso, ahora que aprendiste a liberar tu sueño de las cadenas invisibles, el siguiente paso es comenzar a sanar de verdad, incluso si nunca fuiste a terapia, incluso si no sabes cómo se empieza, porque lo que te impide avanzar no es falta de técnica, es falta de acompañamiento. En el próximo video, te voy a mostrar cómo iniciar ese proceso sin miedo, con pasos pequeños, pero profundamente transformadores, para que empieces a quitarte el peso emocional que no te deja descansar y sientas por fin que tu vida todavía puede florecer. Haz clic en el video que está apareciendo ahora en la pantalla. Esa decisión puede parecer mínima, pero es una semilla. Si la riegas con presencia, puede cambiar completamente la forma en que te despiertas mañana, y eso sí vale la pena.